conexión con el asambleísta Vicente Almeida del Partido Social Cristiano y el Chema me da luz verde para arrancar la entrevista. ¿Estamos listos? Vamos, arranquemos una vez. Vicente Almeida, asambleísta, muy buenos días, te tenemos ya en pantalla. Anderson, una vez más, muchas gracias por tener la gentileza de invitarme a su tan prestigioso programa. A la orden, vamos. Siempre es un gusto tenerte aquí. A ver, arranquemos por esto último, la deuda anunciada como un acuerdo casi cerrado por el ministro Richard Martínez. Ahora emproblemado en una negociación que no pinta fácil, que se resolverá el día de mañana, donde los bonistas minoritarios están poniendo patas para arriba en la mesa y diciendo, claro, me voy a aprovechar de que en los bonos 2024 necesitas el 75% de los votos para hacerme escuchar. ¿Qué es lo que presumes que pueda traer como consecuencia esta negociación y cómo te parece que la ha llevado el ministro de Finanzas? A ver, Anderson, mire, yo desde la semana pasada, cuando leí en el Financial Times la declaración del 35% de los tenedores de bonos que hablaban de que ellos no habían llegado a un acuerdo con el gobierno, me preocupé. El señor Mike Connell lo dijo muy claramente. El gobierno ha cantado el gol antes de que la pelota toque la red. Y esto es un nuevo engaño, Anderson. No nos hagamos los locos, ni vengamos a decir cosas que no son, ni tratemos de taparle cosas al gobierno ni al ministro de Finanzas. Nos engañaron, nos mintieron. Nos dijeron que ya habían llegado a un acuerdo semanas atrás. Nos hablaron y el señor presidente creo que salió hasta en una cadena diciendo, estoy feliz, pues hemos bajado 1.500 millones, han bajado las tasas de interés, hemos reestructurado la deuda, estamos dejándole la mesa servida un poco más al nuevo gobernante. Otra vez le dejan la mesa con la comida que ya se la consumieron. Otra vez nos mintieron. Otra vez es falso. Hoy vemos que aparte de ese 35% de tenedores de bonos, otro 3% de tenedores de bonos, el Contrarian Capital Management y el Grandman Mayo Hunt, demandan en Nueva York que no se haga esto. Y dicen ellos con una vaina que suena ya una burla para el pueblo ecuatoriano, dicen, ¿por qué nosotros tenemos que pagar cuando el Ecuador no ha simplificado y no se ha sacrificado anteriormente? En el mes de abril, salvajemente, miserablemente, pagaron a los tenedores de bonos que estaban amparados con el Goldman Sachs y con el Credit Suisse más de 1.300 millones de dólares de capital e intereses, donde también hubo otra mentira, Anderson, porque si usted recuerda, ahí nos dijeron que estaban pagando solo los intereses. Capital. Y después resulta, el capital, perdón. Y después resulta que pagaron capital más intereses y el señor ministro dijo que había sido un error de comunicación. Ahí ya hubo una mentira que a mí me olió mal. Ahí yo le pedí al ministro que diga la lista de los tenedores de bonos. Nunca la dio y hasta el momento no la da. Entonces, ¿qué pasa lo recuerdo ahora? Aquí en este programa se comprometió a hacer pública esa lista, nunca la hizo pública. Sobre todo los tenedores de deuda que pueden tener relación con el Ecuador. Sigue burlándose. El presidente no le pone un hasta aquí. El presidente debe de pedirle que dé un paso al costado. Yo lo vengo diciendo, no de ahora, lo vengo diciendo desde hace algún tiempo atrás. El señor ministro debe de renunciar, debe de retirar las líneas. ¿Perdón? El Partido Social Cristiano tiene 6 meses diciendo que este es uno de los peores ministros de la historia, que es mentiroso, que es inepto y todos los adjetivos calificadores que quieras traer a la mesa. ¿Tienen ustedes capacidad de muñequear en la Asamblea Nacional? ¿Qué esperan? ¿Cuánto tiempo más el ministro le va a ver la cara a la bancada del Partido Social Cristiano? A ver, para empezar no tenemos 6 meses, tenemos 1 año. Y le digo porque yo soy el que ha estado al frente de esta vaina, Anderson. La capacidad de muñequeo va en tanto y en cuanto en la Asamblea Nacional los demás partidos políticos no se presten para estos grados de corrupción como han habido en la Asamblea Nacional, en donde han pasado leyes como la de apoyo humanitario y como la de ordenamiento fiscal a través de componendas legislativas que han estado tapiñadas con reparto de hospitales, con corrupción. Véalo al señor Daniel Mendoza, preso, presidente de la Comisión de Régimen Económico, al actual presidente encargado, Franco Romero, hoy cuestionado, no está todavía nada, está simplemente cuestionado, pero también inmiscuido en esta vaina. No es posible, Anderson, así no podemos gobernar, así no podemos manejar un país.
El Partido Social Cristiano ha sido un partido coherente, ha sido un partido práctico, un partido de lucha. Gracias a Dios, en la Asamblea Nacional al menos, ninguno de nuestros miembros se ha visto inmiscuido en estos repartos y nosotros nos hemos mantenido con una sola línea coherente en pro de las finanzas públicas del bienestar del pueblo. Eso lo entiendo toda la explicación que has dado, Vicente, entiendo que la decisión primero de pasar el juicio político del CAL hacia la Comisión de Fiscalización depende básicamente del presidente César Lizardo. A lo que voy es, ¿cuántos meses llevan ya con ese juicio ahí parqueado? ¿Cuánto tiempo más le van a permitir a César Lizardo que lo tenga allí parqueado? ¿Cuándo van a empezar a hacer presión? A ver, Anderson, el señor ministro de Finanzas compareció ya la semana anterior a la Asamblea Nacional. Estuvo porque tenía que responder por el artículo 11 de la Ley de Apoyo Humanitario que no había emitido, que le exige que emita las respectivas resoluciones técnicas para poder que analiza la liquidez, la solvencia y el estrés del sistema financiero para poder emitir las tasas de interés que rigen en el sistema crediticio en el Ecuador para el año 2020 y el año 2021. El señor ministro compareció y era la oportunidad a través de la cual teníamos los asambleístas y principalmente este legislador para poderle preguntar y que el señor ministro responda por todas estas actuaciones perversas que ha venido haciendo. ¿Qué pasó, Anderson? Se le fue el internet al señor ministro cuando estaba concluyendo. Se le fue el internet. Yo entiendo que el internet pueda fallar unos minutos y peor en un ministro de finanzas que no se le restablezca. El señor presidente de la Asamblea, como era lógico, pasó al siguiente punto hasta esperar que al señor ministro de Finanzas se le restablezca el internet y poder nosotros los legisladores preguntar. ¿Qué pasó? Pasó 2 horas y el señor ministro nunca apareció de nuevo en los medios digitales. Entonces usted comprenderá que esta vaina de no estar en la presencia en la Asamblea Nacional también nos limita como legisladores. Suspendieron la sesión. Suspendió la sesión el presidente de la Asamblea. Hasta el día de hoy, han pasado más de 8 días o 10 días, no nos convocan a la continuación de esa sesión suspendida. Que ojalá lo haga. Ha convocado a otras. Hemos tenido sesiones, pero no ha convocado para seguir adelante en esto. Debe ser que el señor ministro está muy ocupado tratando de recomponer o de ver cómo nos vuelve a mentir en esta reestructuración de la deuda, que mañana es la votación y donde el 2 de agosto vamos a saber cuál es la decisión final, pero no lo que nos dijeron de que ya estaba reestructurada la deuda ecuatoriana y que ya habíamos obtenido beneficios. Entonces, digámonos la verdad, el pueblo ecuatoriano debe de tener un baño de verdad y la gente tiene que saber cómo es que está actuando el gobierno en política económica, Anderson. Si el gobierno consigue finalmente, pese a todas las complicaciones, un acuerdo con los acreedores, ¿te parece un acuerdo positivo, asambleísta Almeida? Sí, señor. Ojalá lo haga. Siempre va a ser positivo sumar. Así sume de a poquito. Siempre seguir adelante es positivo. Pero que lo haga. Yo dudo mucho que esto pase. Sinceramente le digo, porque todo lo que empieza mal termina mal, Anderson. Ojalá esta sea una excepción. No hay claridad, no hay transparencia. El señor ministro de Economía está quemado ante los organismos internacionales. No hay capacidad de negociación. No tiene clara lo que es la economía. No tiene claro lo que es redistribuir una economía interna. Peor va a tener claro lo que es renegociar una deuda externa ecuatoriana que está con muchísimos problemas. Ahora en agosto tenemos vencimientos de más de 800 millones de dólares con los organismos internacionales de otros bonos. ¿Qué va a pasar con la economía? Le debe sueldos a los servidores públicos, casi ya por 500 millones de dólares. Le debe a los médicos, a la gente que está matándose, salvando vidas en los hospitales, especialmente en la ciudad de Quito. Le debe a todos los organismos seccionales, le debe al IES, le debe a las universidades. ¿Hasta dónde? No tiene cómo aguantar, no sabe cómo hacerlo, no tiene creatividad, no tiene respaldo. No tiene quien lo asesore, Anderson. El señor presidente debe de darle un paso al costado a su ministro de Economía. Debe refrescar las líneas. Debe de traernos a los ecuatorianos un nuevo equipo que le dé luz al final del camino a este gobierno que ya está de salida. Por Dios, ¿qué queremos? Dejar un país para que los próximos gobernantes vengan ¿a qué?
a que no tengan impuestos. Saca un decreto donde la poca liquidez que tienen las empresas grandes, que también generan trabajo, que también le dan posibilidad económica a las pequeñas y medianas empresas, que son sus proveedores, que generan. ¿Qué quieren hacer? Quitarle la liquidez, como que si la utilidad estuviera en un cajón o estuviera en una cuenta de ahorro, que no se da cuenta que la utilidad está en un capital de trabajo generando riqueza, generando empleo y también generando masa tributaria, generando impuestos. Chica, de verdad, créame, a mí me indigna cuando yo veo este tipo de cosas, porque creen que los ecuatorianos somos tontos, Anderson. Vicente, quiero aprovechar unos minutos de la entrevista también para conversar de política electoral y partidista, no solamente de la nacional y la económica. El Partido Social Cristiano tiene en firme 5 precandidatos a la presidencia de la República. Lo primero que te quiero preguntar es ¿a cuál de ellos apoyas? Yo apoyo al que sea el mejor hombre. Para mí todos son personas que tienen la suficiente inteligencia y capacidad para poder liderar una candidatura presidencial. Déjeme decirle algo en vista que usted me está ya pasando a otro tema político. He notado, yo escucho sus entrevistas, he notado que usted viene muy preocupado por estos temas. El Partido Social Cristiano es el único partido del país que tiene precandidatos propios y tiene algunos. Aquí no hay uno u otro, estamos escogiendo entre nuestros 5 aspirantes el mejor. Ya estamos en etapa ahorita de medición, esperamos tener en los próximos 10, 15 días una definición del tema para poder responsablemente darle a nuestros coediarios, a nuestros afiliados, a nuestros adherentes al Partido Social Cristiano una posibilidad cierta de poder pelear por una primera magistratura, poder llegar a la presidencia del país. Pero eso va a pasar en los próximos días, denle un poquito de tiempo. Esto no es de coger y decir al dedo o decir a mí me gusta tal o me gusta cual. Yo creo que todos están capacitados, por eso son miembros de nuestro partido y han sido escogidos como precandidatos y vamos a esperar qué dicen las mediciones y poderles comunicar a ustedes oportunamente cuál es el escogido. Siempre dejaron la puerta abierta en el Partido Social Cristiano a una alianza de alguien que viniera por fuera del partido. Muchos presuponen que esa alianza, a la que no le han puesto nombre y apellido, bien podría ser Otto Sonnenholzner. Si el señor Sonnenholzner decide sumar finalmente, luego de deshojar Margaritas como candidato presidencial, ¿te parece que es un cuadro con el que podría haber un acercamiento con el Partido Social Cristiano? Nosotros siempre vamos a poder tener acuerdos en tanto y en cuanto, primero, tengamos nuestro candidato definido. Con nuestro candidato definido debemos de entender que puede haber una alianza a nivel de la tendencia política en el país para poder llevar consensuadamente un candidato que represente una estabilidad, Anderson, que represente que los ecuatorianos podamos tener algo ya coherente y que no haya una disputa. Vea usted, ahorita hay 24 precandidatos presidenciales. Este país no está para eso. Este país está para que ya hayan los suficientes acuerdos entre los sectores políticos que puedan llevar a formar un gran frente que luche para que el bienestar regrese a los ecuatorianos, para que las decisiones en todos los aspectos mejoren, para luchar contra la corrupción de este país, para que haya los acuerdos necesarios. Sí, señor, podemos entrar a la mesa de diálogo y podemos hacerlo. Pero previamente a eso, el Partido Social Cristiano, como lo ha anunciado nuestro líder y como lo hemos anunciado todo lo que hacemos, vamos a tener nuestro candidato. De ahí veremos si existe la posibilidad de una alianza o no con el señor Sonnenholzner o con cualquier otro ecuatoriano que pueda venir a sumar en ideas y venir a sumar en aumento de lo que significan ideas y consensuar las partes que el pueblo necesita, Anderson. Clarísimo. Escucharon ustedes al asambleísta Vicente Almeida de la bancada del Partido Social Cristiano, reflexiones puntuales sobre el ministro de Finanzas y sobre el futuro de su partido en las elecciones. Gracias, Vicente, por acompañarnos. Siempre es un gusto. Gracias, Anderson. Siempre un gusto acompañarlo en su programa. Muchas gracias.